Estamos en segunda de Timoteo capítulo 4. Y estamos leyendo versículo 9 y leámoslo ya todo, del 9 al 22. Del 9 al 22 del capítulo 4. ¿Lo tienen? La palabra del Señor dice de esta manera, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onésiforo. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda. Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Oremos, Padre que estás en el cielo. Antes de cualquier cosa, Señor, queremos darte las gracias por poder leer tu palabra y meditar sobre ella. Señor, te pedimos, te rogamos que a través de tu palabra, Señor, háblanos, instrúyenos, fórmanos. Te ruego, Señor, que tu palabra sea ese medio que tú usas para santificarnos, para pulirnos, para quitar lo que no te agrada y convertirnos en esos hombres y mujeres que te agradan, Señor. Te rogamos, te imploramos en esta hora, Señor, que tú estés aquí presente en medio de tu pueblo y que todo lo que se haga, Señor, todo sea únicamente para la alabanza de tu nombre. Le pido, le ruego, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Hemos llegado a las últimas palabras de las últimas palabras. Segunda de Timoteo, lo hemos dicho a lo largo de todo el estudio de esta carta, que esta carta son las últimas palabras del apóstol San Pablo. Y la porción que acabamos de leer es el fin de esa epístola. Es el fin más que de un capítulo, más que el de una carta. Estamos llegando al fin de una vida, porque ya Pablo está a punto de ser sacrificado. Entonces ya Pablo aquí finaliza esta carta que él escribe a Timoteo, su segunda carta que él escribe. Aquí él la finaliza. Y es aquí donde nos llama la atención que decide finalizar esta carta de la manera en que él finaliza la carta. Una carta tan importante, tan edificante. Es muy interesante ver cómo él decide terminar. Incluso mirábamos la semana pasada que hay algunos que dicen que esta carta hubiese mejor terminado con el versículo 8, que con el 8 era la mejor manera de concluir la carta tan linda, porque el versículo 8 dice: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dicen algunos escritores y estudiosos que ahí debería de haber terminado la carta, porque termina con un clima, algo tan lindo.
y, y no con la manera en cómo termina la carta. Porque si usted notó, la carta termina con una lista ¿de qué? De nombres, de nombres, de nombres, de nombres. O sea que Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo que lo inspiraba a escribir, es inspirado a nombrar personas que están en su mente, que están en la mente de Pablo al estar finalizando la carta y al estar finalizando su vida. Él tiene estas personas en su mente. Y son nombres de personas que fueron parte de su vida, fueron parte de la vida de Pablo. Son personas que compartieron en su ministerio. Son personas que fueron cruciales para Pablo, fueron vitales para Pablo. Fueron personas que de alguna manera ocuparon cierto lugar en la vida de él a lo largo de su vida, a lo largo del ministerio, a lo largo de sí, que desde que el Señor lo alcanzó y lo lanzó al ministerio. Y es aquí donde al ver el pasaje nos muestra Pablo la importancia que para él era trabajar con gente. Nos muestra que Pablo creía en tener una red, o en inglés se dice una network. He believed in networking, o sea, creía en tener una red de personas. Y de alguna manera yo percibo que Pablo motiva o recuerda o le deja saber a Timoteo, el que va a ser el sucesor de él, que así como Pablo, el gran apóstol, no trabajó solo, tú tampoco, Timoteo, vas a poder trabajar solo. Así como yo necesité de otros, tú también vas a necesitar de otros. O sea, Timoteo, no somos islas, no somos llaneros solitarios. Esto no se lleva a cabo solo, esto no es un trabajo individual. Aquí no existe el individualismo. Aquí trabaja una red, un equipo. No somos islas. Y está motivando a Timoteo a ser dependiente de otros. Porque mientras tú puedas trabajar con otros, Timoteo, mientras tú tengas más capacidad de trabajar con otros, delegar a otros, Timoteo, tú serás más efectivo para la obra de Dios. Timoteo, mientras tú puedas depender de otros, delegar a otros, ser capaz de trabajar con otros. O sea, Timoteo, si tú tienes esa capacidad de trabajar en conjunto, Timoteo, tú serás más efectivo en la obra de Dios. O sea, Timoteo, no procures ser una isla, un llanero solitario. No puedes, Timoteo. Tienes que saber trabajar con gente. Y esto no es algo que solamente se aplica a la iglesia. Esto se aplica en cualquier área, hermanos. O sea, toda empresa que quiere ser exitosa sabe que para que pueda ser exitosa necesita redes, necesita personas, contactos. Los estudiantes van a la universidad, lo primero que le van a decir a los estudiantes: tienes que formar contactos, no puedes trabajar solo. O sea que esto se aplica en lo secular y también se aplica mucho más, yo diría, en lo espiritual. ¿Está entendiendo, mi hermano? O sea que es una porción que lo que nos enseña esta porción al ver tantos nombres en la lista de la mente de Pablo, lo que nos enseña es la importancia de las relaciones. Es lo que yo percibo. La importancia de las relaciones en la iglesia, la importancia de las relaciones en el ministerio, la importancia de las relaciones, la importancia de poder formar buenas relaciones, de tener buenas relaciones en la iglesia, en el ministerio. O sea, Timoteo, vas a necesitar saber cómo formar relaciones. Yo leo eso y yo veo que Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes que ser, you have to be a people person. No puedes cerrarle la puerta a las personas. No puedes, tienes que ser alguien sociable. Tienes que ser alguien que sepa trabajar con gente. No cierra la puerta a la gente. Yo he oído gente que me dice que a mí me cae mal la gente. They annoy me. People annoy me.
Well, if people don't know you, then you can't be effective. Si la gente te fastidia, entonces no te metas en el ministerio. No te metas a servir a Dios. Hay gente que dice que la gente me cae. Es la palabra que usan. ¿Saben cuál es la palabra que me usan? Gorda. Dice, me caen gordos, me caen mal. No puedo trabajar con la gente. Por eso yo conozco gente que prefiere trabajar en la casa. Y todo es por línea, no quieren contacto. Todo es, yo miro mejor por línea el culto. Hay gente que opta por el culto por línea porque no quiere relacionarse con la gente. Yo miro mejor, yo me gozo en mi casa con mi taza de café y así no tengo que tener contacto. Eso no es beneficioso. No serás efectivo, no podrás. Timoteo, tienes que ser una persona que sea sociable. You have to be sociable. Tienes que ser alguien que no cierre las puertas a las personas. Timoteo, las personas, les voy a decir algo, las personas después de Dios es lo más precioso que tenemos. Después de Dios. O sea, ¿cómo le voy a servir a Dios si no le sirvo a la gente? Si la gente me cae mal, ¿cómo le voy a servir a Dios? No encaja. Estamos entendiendo, hermanos. Lo más lindo que tenemos aquí en la tierra después de Dios son las personas, son las vidas, son ustedes. Sirvo a Dios, sí, yo sirvo a Dios, pero le sirvo al pueblo. ¿Entienden, mis hermanos? Entonces, cuando uno nota esta lista, que la comenzamos a ver la semana pasada, Pablo nos muestra, repito, la importancia de las relaciones y nos enseña algunos principios acerca de las relaciones que él tenía a lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio. A través de esta lista nos enseña algunas características de las relaciones que él tuvo, que él interactuó, que de alguna manera nos enseña lo que usted va a enfrentar a lo largo de su vida, de su carrera. Vemos algunas. La primera, que no vamos a abundar porque ya la vimos la semana pasada. La primera que nos enseña la lista de Pablo es que él tenía relaciones que lo consolaban a él. Lo alentaban. Digo eso porque el 9 comienza diciéndole Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme. En el 21 le dijo, le vuelve a repetir: procura venir antes del invierno. ¿Por qué tanto énfasis que venga a Timoteo? ¿Por qué tanto énfasis? Procura, haz todo lo posible de que vengas antes que el invierno venga. Ven a verme. ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanta necesidad? Porque de alguna manera Pablo te dijo: Timoteo, tú me consuelas. Timoteo, tú me animas. Timoteo, tú eres para mí de aliento. Tú eres para mí alguien que me da ánimo. Porque acuérdense que Pablo en este momento está en una celda. Pablo está en una cárcel, solo, desamparado, ahí esperando que lo ejecuten. Y entonces, al decirle Pablo a Timoteo: haz todo lo posible de venir a verme cuanto pueda antes que llegue el invierno, me da a entender que Pablo miraba a esta relación como una relación que lo consolaba, lo alentaba, le daba ánimo, lo motivaba. ¿Sí está entendiendo? O sea que da a entender que Timoteo llegó a ser un amigo muy fiel de Pablo. Timoteo llegó a ser un amigo muy íntimo de Pablo. Yo les decía la semana pasada que la relación entre Pablo y Timoteo me parece un poco a la relación que tuvo David con Jonatán. Una amistad muy profunda. Una amistad entre David y Jonatán, que David, cuando se da cuenta que Jonatán ha muerto, Jonatán comienza a llorar. David comienza a llorar y a decir: cómo han caído los grandes, cómo han caído. Y comienza a llorar y a llorar. Y incluso dice algo muy interesante de Jonatán: dice: tu amor me fue mejor que el amor de las mujeres. Porque el amor de Jonatán hacia él fue sincero, fue puro. Fue una amistad muy linda. No había ningún interés por de medio de Jonatán. Aunque Jonatán era el que seguía para ser rey, Jonatán no le cargaba odio o resentimiento a David. Lo amaba, lo respetaba, lo apreciaba. Y David reconoció esa amistad en Jonatán. Y lo mismo veo yo entre Pablo y
y Timoteo. Procura venirme a ver pronto. Porque Timoteo, tú me consuelas. Tú me alientas, Timoteo. Y tenga en mente, por favor, que Pablo era un hombre espiritual. Tenga en mente que Pablo era un hombre que tenía una comunión con Dios tremenda, profunda. Pero aún así no descartaba la importancia de la gente. Porque hay gente que es tan espiritual que dice, a mí no me hace falta la gente, yo y Dios. No, Pablo era espiritual, más aún él necesitaba el contacto con la gente. ¿Sí me entiende? Nunca se vuelva tan espiritual. I don't need people, I just need God. That's not true. I only need God. No, God created you a relationship person. You are a relation person. Entonces somos creados para tener relaciones. No es bueno que el hombre esté solo. Así me creó Dios. Al que le encanta verte solo, al que le encanta ver al hombre aislado, al que le encanta ver al hombre secluido, no tiene contacto con la gente, eso es pura obra del maligno. La soledad no es de Dios. Entonces podemos ser gente espiritual, amamos a Dios, tenemos comunión con Dios, pero eso no descarta que nos necesitamos los unos a los otros. Eso no descarta. Dios y ya no se vuelva tan fariseo. Amamos a Dios, pero también amamos a la gente. Procura venirme a ver pronto. Esas son las relaciones que consuelan. Pero así como hay relaciones que consuelan, dice que también tuvo otra relación. Y esta relación que tuvo Pablo lo lastimó. Lo lastimó. O sea, así como hay aquellas que son de bendición, hay unas que también te van a herir, te van a lastimar. Pero eso no importa, no voy a cerrar la puerta a los demás porque alguien me lastimó. Pero Pablo tuvo a alguien que lo lastimó. ¿Cómo se llama el que lastimó a Pablo? ¿Cómo se llama? Demas. Timoteo, el 9, ven a verme pronto. Y dice, ¿por qué? Porque Demas me ha desamparado, me ha dejado. ¿Quién era Demas? Bueno, según Filemón 1:24, Demas había sido un colaborador de Pablo. Demas había trabajado con Pablo por cierto tiempo. Por cierto tiempo, Demas había estado junto a Pablo en el ministerio. Por cierto tiempo, Pablo y él habían trabajado juntos. Pablo había invertido su tiempo en la vida de Demas. Habían orado juntos, habían ministrado juntos. Pero ahora, cuando Pablo más lo necesita, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo dejó, lo abandonó. Cuando más lo necesitaba, cuando más necesitaba el amparo, el apoyo, las palabras de aliento, cuando más lo necesitaba, a la hora más crucial de la vida de Pablo, Demas lo desampara. Demas lo abandona. Demas es un desertor. Demas es un desertor. Y los desertores, cuando abandonan su puesto en la hora de batalla, ¿sabe qué hacen con los desertores? ¿Sabe qué hacen con los desertores? Y más cuando dejan el puesto en la hora de batalla, ¿sabe lo que hacen con ellos? Los ejecutan. Los ejecutan. Demas muestra cobardía. Demas demuestra que no estuvo dispuesto a soportar el dolor, porque Demas le tuvo que haber entrado miedo. ¿Por qué miedo? Porque si me identifico con Pablo y a Pablo lo van a matar, lo van a matar en la cárcel, y yo me acerco a él, ¿qué pueden hacer conmigo? Me pueden confundir y me hacen, no, mejor. ¿Qué dice que hizo? Dice que mejor se regresó. ¿A dónde? Ahí lo dice. ¿A dónde se regresó? Al mundo. Dice, se volvió al mundo. Mejor, no quiso aguantar, no quiso soportar la aflicción. No, es que si me quedo muy cerca de este Pablo, me van a poder, no. Mejor de lejitos con Pablo. Primero Dios, ustedes no sean así, hermanos.
Primero ustedes nos vienen aquí a arrestar, se van a ir conmigo. Vienen aquí porque estamos predicando contra el pecado y nos van a arrestar. ¿Qué van a decir ustedes? Callados se quedan. ¿Nos vamos a ir juntos o yo nomás vine por accidente? Demas, esos son los demas. Los demas a la hora, cuando ven que la cosa se pone difícil, te dejan. Te abandonan. Están contigo en las buenas. Están contigo cuando todo está floreciendo. Están contigo cuando todo está marchando. Pero a la hora de la prueba, a la hora de la dificultad, a la hora de la hora, Jesús tuvo uno llamado Judas. Pablo tuvo uno llamado Demas. Ténganlo por seguro que usted también tendrá uno que te va a lastimar. Y usted no sea un Demas. Usted no sea un Demas. Usted manténgase fiel. ¿Entendieron, mis amados hermanos? Entonces hay relaciones que consuelan y hay relaciones que te van a lastimar. O sea, es inevitable. Se los digo, ya uno lleva 20 tantos años ministrando y ya ha venido un montón de gente que son de consuelo, son de bendición, como lo es Timoteo, pero también ha habido algunos que... Entonces uno pronto tiene que sacudirse eso, porque si no se sacude eso, uno lo amarga. No, eso es parte del proceso, otra parte de la vida, Señor, y lo sacudo, porque si no lo sacude uno, y eso que me dice esa persona, comienza a volverse uno como medio whiny, es que me dejó, no, es parte de la vida, es parte de la vida. Sacúdete eso, no le dé lugar, no comienza a meditar, es que me dejó, y yo hice, no, don't do that, shake it off, sacúdelo y sigue para adelante. No dejen que los demás los amarguen. Eso es parte de la vida, es parte del ministerio, es parte de la vida. Van a haber gente que te consuelan y también van a haber gente que te lastiman. ¿Entendieron? Pero es parte. Entonces eso fue lo primero que vimos. La relación consuela, relación que lastima. Hoy no vamos a ver tres. Vamos a ver tres más. A estos tres los llamo los fieles. A las que siguen, vamos a llamarlos los fieles. Los fieles de Pablo, las fieles relaciones que tuvo Pablo. Aparece uno llamado Crescente, aparece otro llamado Tito, y el 11 aparece Lucas. Crescente, Tito, Lucas, los tres fieles. Al primero, Crescente, lo vamos a llamar a él el fiel desconocido. Al fiel desconocido. ¿Por qué digo el fiel desconocido? Porque no se sabe nada acerca de Crescente. No sabemos nada. Lo único que sé de Crescente es lo que dice ahí. Crescente fue a Galacia. Busqué todo el Nuevo Testamento a ver si estaba Crescente y no aparece. La única parte que aparece este personaje es aquí, donde dice Crescente fue a Galacia. No sabemos nada acerca de Crescente. Por eso lo llamo un fiel desconocido. Al decir que lo envía a Galacia, me da a entender que Crescente era un hombre bastante capaz. Tenía liderazgo. ¿Por qué digo eso? Porque Galacia era una región donde había una iglesia muy fuerte. Galacia era una iglesia fuerte porque Pablo en sus 3 viajes misioneros que él hizo siempre visitaba a Galacia. Galacia no era cualquier iglesia principante, no. Galacia para este tiempo ya era una iglesia bastante fuerte que Pablo había trabajado extensamente. Que a Pablo la había trabajado en sus 3 viajes, la había formado. Y entonces Galacia me da a entender que es una iglesia fuerte, y para que Pablo envíe o permita que Crescente vaya a Galacia, me da a entender que Crescente era un hombre con liderazgo, porque podía trabajar con una iglesia fuerte. ¿Están entendiendo?
Es un hombre con liderazgo. Porque está yendo a una iglesia fuerte, no es una iglesia principante, ya es una iglesia que tiene líderes, tiene buenos años ya de existir. Entonces para poder dejar ir a este hombre, me da a entender que él tenía que ser un hombre con fortaleza, yo lo digo, con experiencia espiritual. Tenía experiencia espiritual porque estaba siendo enviado a una iglesia fuerte. ¿Usted entiende? Que es un hombre con capacidad, es un hombre con liderazgo, con experiencia espiritual, es un hombre con madurez, es un hombre capaz. Pero nunca se le olvide, era un hombre desconocido. No sabemos nada de él. Esta es la única vez que aparece su nombre. Es un fiel desconocido. Qué lindos son los fieles desconocidos. Los que no buscan puestos. Los que están satisfechos con trabajar detrás de las cortinas. Qué linda ese tipo de gente a lo largo del ministerio, que ellos trabajan, son dedicados, pero nadie los conoce. Nadie los conoce, nadie sabe muchos de ellos. Son anonimatos, no saben mucho, porque él no está al frente, él no ocupa un puesto de preeminencia. Ellos están contentos, satisfechos, trabajando detrás de las cortinas. Ellos no buscan elogios, ellos no buscan que los saquen así en pantalla. No, ellos son los fieles desconocidos que trabajan detrás del escenario, pero son fieles, son lindos, porque están dedicados al servicio. Pero ellos no reciben aplausos, ellos no reciben conocimiento, a ellos no les hacen cumpleaños. Ellos están en el anonimato. Y toda iglesia, todo el ministerio necesita hombres y mujeres que trabajan detrás de la escena, donde ellos no les importa, nadie me conoce, es ok. Nadie me conoce, no, está bien. ¿Cómo se llama el hermanito aquel? ¿Cómo se llaman? Ellos están bien. Ellos están bien. Porque al final ellos han entendido un principio. Yo no sirvo al hombre. Yo no trabajo para el hombre. Yo trabajo para Dios. Y yo estoy satisfecho con que Él me conozca. Yo estoy satisfecho con que Él sepa lo que yo hago. Yo no busco. ¿Se acuerda que Jesucristo dijo que hay tipo de gente que busca recompensa de los hombres? Él dijo, hay gente que hace las cosas en público para ser vistos, para recibir la recompensa de los hombres. ¿Ha leído esa parte? Que ellos quieren la recompensa. Y dijo Jesús, la van a recibir. Ellos la van a recibir, los aplausos, los elogios, Pero qué lindo de aquello, dijo el Señor, que lo que ellos hacen lo hacen en privado. Y ellos esperan ser recompensados no por el hombre, ellos esperan la recompensa de aquel que ve lo que uno hace en secreto. ¿Entendieron, mis amados hermanos? Esto era Crescente. Eso era Crescente, un fiel desconocido que tenía liderazgo, tenía experiencia, tenía madurez, tenía fuerza espiritual. Podía ir y respaldar una iglesia tan fuerte como la era de Galacia. Pero él hacía trabajo sin ser visto. No lo conocemos, nadie sabe nada de él. Solamente sabemos que era un fiel desconocido. ¿Entendieron? Dios bendiga a todos los Crescentes. ¿Hay algún Crescente aquí? ¿Hay algún Crescente que está contento? Yo trabajo detrás del escenario. No, les pregunto, ¿hay Crescentes? ¿Sabe el ministerio que es muy parecido al de Crescente? Es el ministerio de la intercesión. Ellos trabajan detrás, ellos están orando. Y les voy a decir algo. Los ministerios se sostienen, ¿sabe por quiénes? ¿Sabe por quiénes? Por los que están orando detrás de las escenas. A veces le dan el crédito al pastor, y los pastores son los músicos.
Ni el pastor ni los músicos son los que están orando detrás de la escena. Son los que sostienen ministerios. Hubo un ministerio donde había unos ancianitas que oraban y oraban detrás. Bien lindo este ministerio. Y se notó ahí mismo cuando ellas murieron, el ministerio comenzó a declinar. ¿Y qué pasa? El pastor es el mismo pastor, es el mismo. Los que trabajaban detrás de la escena, los que trabajaban sin que nadie los viera, orando, intercediendo, rogando, eran los que mantenían ese ministerio. Los creyentes son tan útiles porque ellos son fieles desconocidos. Trabajan en el anonimato, pero son tan útiles, tan necesarios los creyentes. Por eso Pablo en esta lista, aunque nunca lo había mencionado, en esta sí lo menciona, porque reconoce el beneficio de los quienes, de los creyentes, que son los fieles desconocidos. Sigamos, ya vimos a creyente. ¿Quién sigue? Tito. Este es un fiel conocido. Este sí es conocido. Este que dice aquí que se ha ido a Dalmacia, este es conocido. Porque si usted ha leído el Nuevo Testamento, él aparece por lo menos 13 veces en el Nuevo Testamento. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, sabe que a Tito se le escribió una carta. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir una carta ¿a quién? A Tito. Y que incluso, para que tengan datos, si a ustedes les gustan los datos, fue escrita entre 1 Timoteo y entre 2 Timoteo. Entre ese lapso se escribe la carta de Tito, entre la primera y la 2 Timoteo. Porque al igual que Timoteo, Tito también era líder. Líder también. Tito era líder de iglesia, al igual que Timoteo. Son las dos cartas pastorales. Son las dos cartas de liderazgo. Usted quiere acerca de liderazgo, quiere aprender liderazgo, lea estas cartas, Timoteo y Tito. Y se va a notar, usted va a dar cuenta que aunque los dos eran líderes, eran muy diferentes. Tito era de un carácter muy diferente al de Timoteo. Timoteo era un poquito más apacible, un poquito más tímido, más reservado, más las situaciones lo afectaban a él mucho. No Tito. Tito era un hombre con una capacidad diferente, un liderazgo diferente. Tito sabía enfrentar desafíos. Tito tenía una capacidad muy fuerte, un carácter fuerte. Era un hombre que Pablo lo podía usar en áreas duras, áreas difíciles. Pablo sabía, a Tito lo puedo mandar porque él tenía un carácter muy fuerte, ¿qué diría yo? Con mucho valor, mucha seguridad. Ese era tipo de Tito. Tito podía levantar obras. Tito podía levantar iglesias. Tito tenía una fortaleza de carácter tremenda para evangelizar, para levantar, para corregir. Note lo que dice, y todo esto se sabe por lo que dice Tito 1:5. Tito 1:5. Le dice Pablo a Tito: Tito, te dejé en Creta. Allá había una iglesia, una isla. Te dejé allá, ¿para qué? ¿Para qué lo dejó? Para que corrigiese lo deficiente. Para que corrigiese lo deficiente. Para que tú levantases líderes. Para que tú levantaras ancianos, así como yo te mandé. O sea que era un líder sumiso, pero un líder con carácter. A tal grado que Pablo dice: en Creta había deficiencia. Era una iglesia linda, pero había mucha deficiencia. No había liderazgo, no había orden. Se estaba saliendo el orden en la iglesia. Y entonces, como Pablo conoce el tipo de carácter, de liderazgo que hay en Tito, dice: a ti te dejé, a ti te envié. ¿Para qué? Para que tú corrigieses lo deficiente. ¿Está entendiendo? Entonces eso obviamente nos da a entender que Tito era un líder con capacidad de formar, de levantar, de enfrentar desafíos, de enfrentar problemas. Él no le huía, él no corría a lo difícil, él los enfrentaba. Era un carácter de esos muy necesarios para el ministerio.
Tito, podía tomar algo que estaba débil, careciendo, y Tito iba y lo moldeaba, lo levantaba, lo formaba. O sea, era un hombre con mucha capacidad. Y parece ser que al corregir lo que había deficiente en Creta, ahora dice que lo mandó a otra región llamada ¿cómo? Dalmacia. Un hombre con capacidad, es un fiel conocido. Un fiel conocido. Conocemos mucho de él. ¿Por qué? Porque había estado con Pablo durante muchos años. Había trabajado con Pablo. Eran compañeros en el ministerio. Eran compañeros estrechos y compañeros íntimos. ¿Sí están entendiendo? Entonces este hombre llega a ser parte, pero de mucha importancia, de mucha relevancia para el ministerio de Pablo. Porque Pablo sabía que con él podía depender. Pablo podía solamente estar en un lugar a una vez, pero necesitaba hombres que pudiese él enviar para levantar, para formar. Y esos son los titos. Los titos son aquellos que nos acompañan a lo largo del ministerio, que son líderes, que forman, que levantan. Son hombres con muchos talentos, tan equipados por parte de Dios. Los titos son muy necesarios. Así como hacen falta los crecentes, pero también hacen falta los titos. Estos sí son conocidos, estos sí tienen un liderazgo más visible, también son de gran importancia. Que sean hombres fuertes, sean hombres destacados, hombres que construyen, hombres que levantan, hombres que forman, hombres que vengan a la par de uno para ayudar a levantar, formar líderes, formar a otros. Eso es tan importante para formar hombres y mujeres. No para formar su propia iglesia. Es que eso es lo que a veces daña a la iglesia. Que viene Tito y se les mete en la cabeza: yo también puedo, entonces ahora yo voy y me levanto mi propia iglesia. Y para eso no levantó a Tito. Tito no era para tener su propia iglesia. Tito era para estar trabajando a la par de Timoteo, de Pablo. ¿Entendieron? ¿Sí están entendiendo, hermanos? Esto es una enseñanza para liderazgo, pero ustedes son líderes. Ustedes son siervos y siervas de Dios. Aprendamos de estas cosas. Los titos son puestos en ministerio para ayudar, para levantar, para formar otros. No para formar su propia iglesia, sino para venir a la par y formar, levantar otros que vamos a complementar el ministerio. ¿Sí están entendiendo? O sea que los titos son fieles. Que aunque son conocidos, ellos están ayudando a otro líder. ¿Entendieron? O sea que los titos no buscan ser el primero. ¿Entendieron? Yo siempre he dicho que para ser un buen primero, debo de primero ser un buen segundo. Si usted no puede ser un buen segundo, nunca procure ser un buen primero. Los buenos primeros son los que siempre han sido buenos segundos. Eso era Tito. Él trabajaba detrás de Pablo y él derramaba su vida en hombres y mujeres que serían de bendición a la iglesia. Aunque todos conocían a Pablo, Tito estaba, es ok. Tito, Pablo, es ok. ¿Entendieron, mis hermanos? Entonces están los fieles. ¿Quiénes dijimos los primeros? Los desconocidos, los crecentes. Después está el fiel conocido. Ese es conocido, tiene un poquito más de reputación, un poquito más de visibilidad. Más no ocupa la preeminencia, pero tiene un poco más de visibilidad. Es útil, es necesario para formar, para venir a la par del líder y formar, ayudar a levantar a otros. Esos son los titos. Por último, ¿quién sigue? Lucas. ¿Quién es Lucas? El que está con Pablo. Él dice: solo Lucas está conmigo. ¿Quién es Lucas?
Colosenses 4:14 lo llama el médico amado. O sea que era un médico. He was a doctor. No se lo olvide, era un doctor, médico. Filimón 1:24 lo llama un colaborador. Entonces, según Filimón y Colosenses, pudiéramos decir que Lucas es un amado médico, compañero de trabajo. Amado médico, compañero de trabajo. Lucas, el nombre de Lucas no aparece muchas veces en la Biblia. Pero, aunque no se nombre Lucas, es un personaje que domina el Nuevo Testamento. ¿Sabe que su evangelio es el más largo de todos? En versículos, no en capítulos. En capítulos es Mateo, pero en versículos Lucas es más largo que Mateo. Es un evangelio largo, extenso. Y después de Lucas escribió otro libro. ¿Cuál escribió? Hechos. También extenso. En Lucas, en el evangelio de Lucas, él describe la vida de Jesucristo. La vida, la detalla desde el inicio hasta el fin. Detallada cronología de la vida de Jesucristo, como un buen historiador. Y ya después da una cronología de la vida de la iglesia primitiva. Escribe total 52 capítulos escritos por el amado médico. 52 capítulos. Trabajó a la par de Pablo, era compañero de Pablo, más bien era un compañero fiel. Es lo que yo llamo un fiel compañero. Fiel compañero, porque no se despegaba de Pablo. No se despegaba, y cuando se despegaba buscaba la manera de volverse a reunir con Pablo. Era un hombre con mucha, ¿qué diría yo? Sí, con mucho estudio, mucho conocimiento. Escribía excelente, detallada. Era un hombre con una habilidad tremenda. Pero aquí lo que me encanta de este fiel compañero, era humilde. Era humilde. Él estaba bien por no ser. Él no era predicador. Lucas no era predicador. Lucas nunca se escucha que él dio un discurso, un sermón. Él no era el que oraba por los enfermos. No, eso nunca se registra. Solo sabemos que Lucas era un fiel compañero ¿de quién? De Pablo. Podríamos decir, o llamar más bien a Lucas. ¿Sabe cómo lo podríamos llamar? Y sé que no se molestaría Lucas. Lo podríamos llamar a él el siervo de Pablo. Así como lo fue, ¿quién de quién? ¿Sabe quién más fue? Hubo otro que fue siervo de otro. Josué, siervo de Moisés. Josué, siervo de Moisés. Lucas, podríamos llamarlo Lucas, siervo de Pablo. Siervo de Pablo. ¿Usted también que lo llamen siervo de fulano? Si usted le dice, usted es siervo de Juan Gil. No, yo no. Yo soy siervo de Dios. No, usted es siervo de Juan Gil. No. Estos hombres estaban satisfechos porque al final del día ellos sabían que le servían a Dios, pero le servían al hombre a donde Dios los había puesto. Lucas, ¿sabe? Fue una gran bendición para Pablo. ¿Qué era Lucas? ¿Qué dijimos que fue Lucas? Colosenses 4:14, ¿qué dijimos? Un médico. Lo llama amado. ¿Por qué lo llamaría amado? Lo curaba a él. ¿Sabe cuántas veces se enfermaba Pablo? ¿Cuántas lo golpeaban? ¿Cuántas veces lo dejaban casi muerto? ¿Cuántas veces lo dejaron apedreado, golpeado, moroteado? Y ahí estaba con quién, ahí está con él, atendiéndolo. Qué lindo. Qué lindo. Qué linda humildad. Qué linda humildad. No soy predicador. En las
Los folletos nunca ponen a Lucas, siempre ponían el gran predicador Pablo. Nunca decía ahí viene Lucas, no, siempre decía ahí viene Pablo. Pero Lucas was okay. Lucas estaba bien, porque Dios me puso para servirle a este hombre. Y por eso Lucas lo nombra, Lucas está conmigo. O sea, como que da a entender, si no fuera por Lucas, yo no pudiera hacer lo que estoy haciendo. ¿Están entendiendo? Lucas está conmigo. Lucas no me ha dejado. Lucas me sigue atendiendo. Lucas sigue viniendo a visitarme en la cárcel. Lucas sigue viniendo a ver cómo estoy. Si le mando cartas a las iglesias, él me las lleva. Si quiero saber cómo están los hermanos, él me dice. O sea, Lucas está conmigo. Yo me imagino que, te voy a terminar, me imagino que llegaron a tener una amistad tan tremenda, tan linda, que Lucas sabía todo lo de Pablo. Yo me imagino que Lucas se sabía todo, porque yo creo que Pablo con él se desahogaba. ¿Sabe lo importante de que tener a alguien así? Con alguien que uno se pueda desahogar. Porque a veces el ministerio se vuelve muy, becomes lonely. Ministry becomes lonely. El ministerio te vuelve a veces, te aísla un poco, no porque uno quisiera, pero imagínense que yo les venga y les digo, hermano, estoy amolado, ya no puedo. Y ustedes, y el pastor. Entonces el pastor, los líderes, hay que guardar cierta imagen. Entonces uno a veces el ministerio se vuelve muy, muy solo. Y entonces el líder comienza como a retener todo, a retener, y todo eso le está haciendo daño. Lo está haciendo daño porque no tiene con quién desahogarse. No tiene con quién abrirse. No tiene con quién contar sus historias, sus tentaciones, sus luchas, sus desánimos. Él no puede, no tiene. Entonces el líder se comienza. Por eso es tan importante que en tu vida hayan quienes. Lucas. Es tan importante que hagan Lucas. Es tan importante que seamos Lucas. Que si alguien le cuenta a usted algo, se lo cuenta no para que usted vaya y le diga a fulano. Si alguien le cuenta a usted algo personal, es para que usted lo escuche, no para que usted ahora se convierta en el canal para, ¿sabéis lo que me contó? No, no, no. Aprendan a ser reservados. Aprendan a callar. Aprendan a guardar silencio. No cuentes todo a los demás porque los estás dañando. Sea reservado, sea alguien prudente. Lucas era un fiel compañero de Pablo. Lo cuidaba cuando estaba enfermo. Lo cuidaba cuando estaba débil. Yo me imagino que cuando Pablo tal vez por su mente corrió el pensamiento, sabes que ya es por demás. Estoy cansado. Me imagino que Lucas venía y le decía, no, Pablo, sigamos adelante. No, Lucas. Le decía Lucas a Pablo, Dios te llamó. Me imagino que Lucas es ese alentador que estuvo a la par de él en las buenas y en las malas. Lucas era su compañero, pero más que su compañero era su amigo íntimo, personal, que lo curaba no solamente de las heridas físicas, sino también de las heridas internas. De los Demas que lo habían sesionado, venía Lucas, no te preocupes de Demas. No te preocupes, hay otro que dice que menciona ahí en la carta Alejandro, que le hizo muchos mal. No te preocupes de los Alejandros, Pablo, Dios se va a encargar de ellos. Ese era Lucas. Ese era Lucas. ¿Entendieron? No se lo olvide. Era elocuente. Era muy educado. Tenía mucha educación. Era un hombre formado. Era un hombre con capacidades seculares. Podía estar trabajando, ganando miles de dólares de plata. Era un médico. Pero él estuvo satisfecho con dejar todo eso y convertirse en el fiel compañero del gran apóstol Pablo. Habrán fieles desconocidos.
habrán fieles conocidos y habrán fieles compañeros. Uno de esos tres, o más bien los tres, son necesarios. Pero usted con uno de esos identifíquese en esta noche. Con Crescente, con Tito o con Lucas. Póngase eso.